Hola, amados hermanos y hermanas, qué gozo es estar una vez más con cada uno de ustedes en esta primavera ya de el 2020 con una alergia que me tiene vuelto loco. Así que los ojos bien hinchados, así que loratadina a la avena, loratadina a la avena, o sea, de loratadina y loratadina a la avena porque la alergia ya es mucho. Bueno, damos gracias a Dios por poder continuar con estos estudios de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por poder contar con cada uno de ustedes que están siempre conectados para que disfrutemos juntos de la armonía, juntos del amor de Dios, para que disfrutemos juntos y juntas de todo lo que Dios está haciendo en nosotros y con nosotros. Quiero agradecer al Señor porque Él en realidad estas últimas semanas me ha regalado algunas cosas que probablemente para muchos pueden ser muy sencillas. Y lo digo porque algunas personas con las cuales hemos tenido la posibilidad de conversar en estas últimas semanas, siendo personas muy sencillas, muy humildes, teniendo diferentes problemas en su vida antes, están agradeciendo al Señor porque Él les ha transformado. Yo espero que cada uno de ustedes haya pasado un rico fin de semana, sin ninguna duda, junto a sus seres queridos, que haya disfrutado de un asadito y todo lo demás. Pero estas personas a las cuales me refería, por ejemplo, me dieron la alegría de decir cosas como es primera vez que estoy disfrutando con mi familia. Un 18 y realmente lo he pasado muy bien. El Señor me ha transformado, el Señor me ha cambiado, mi forma de ser, lo que yo soy, mis intereses. Otra persona que, y para no ser de alguna forma decir quién es esta persona, me dijo algo que yo había estado conversando y de lo cual yo estaba muy orgulloso, por decirlo de alguna forma, de enseñar en CET, el Centro de Estudios Teológicos de nuestra Asamblea de Dios. Y habíamos tenido una clase muy linda desde mi perspectiva, por lo menos como profesor. Y esta persona, que uno podría decir no tiene estudios ni nada por el estilo, vino y me habló de la palabra de Dios, diciendo prácticamente las mismas cosas que Dios le había mostrado. Y realmente fue una alegría tremenda. Y también otra persona hablando acerca de cómo Dios le ha sostenido en todo este tiempo, y esa fe realmente es inspiradora. Por lo tanto, yo digo que es un regalo de Dios para mí, porque muchas veces uno cree que es hacer algo y que muchas veces probablemente para muchos no tiene sentido o no tiene valor, pero creo que Dios está haciendo grandes obras entre nosotros y estoy realmente muy contento, muy feliz de la comunidad que hemos formado. Estoy muy feliz de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, y lo que le pido es que sigamos viviendo en sabiduría, que sigamos viviendo en comunión, que sigamos viviendo como a Él le agrada. Para esto, obviamente la palabra de Dios va a ser la directriz, va a ser el camino a seguir. Obviamente ahí encontramos la vida de Jesús, encontramos sus parámetros, pero también su palabra propiamente tal es importante. Y ya que Dios nos ha dejado esta palabra que es inspirada, vayamos a las Escrituras y hagamos un repasito de lo que vimos en la última clase, para que luego podamos continuar ya con lo que es la materia de esta semana. Bueno, como veníamos diciendo, estamos hablando de vivir en sabiduría o con sabiduría, que aunque son cosas distintas, apuntan a lo mismo. Vivir en sabiduría es algo que da continuidad a la vida, y vivir con sabiduría tiene que ver con el cómo yo percibo esa sabiduría. Así que vamos a estar hablando de las dos cosas al mismo tiempo.
Y estábamos hablando, y lo último que vimos, es de este espejismo de la inmoralidad. Muchas personas creen que la inmoralidad le va a dar algún tipo de satisfacción. Y dijimos que está representado en esta mujer extraña, pero podríamos hablar de cualquier tipo de inmoralidad, no solamente sexual, porque muchos cristianos están metidos con solamente ese tipo de inmoralidad y creen que solo eso es inmoralidad. Pero es inmoral, por ejemplo, pagarle mal a un trabajador, es inmoral las injusticias que vemos en nuestra sociedad chilena, ¿por qué no decirlo? En muchas partes del mundo donde hay esclavitud, donde hay trabajo infantil, la inmoralidad en cualquiera de sus tipos, la violencia contra la mujer, cualquier tipo de inmoralidad es un espejismo con el cual se supone que alguien va a ganar algo. Pero en realidad lo que hay es solamente un camino de muerte, un camino de no vivir en paz genuina, y esa paz que solamente puede dar Dios. Entonces dijimos que la impureza solamente trae calamidades, es un engaño para uno mismo, para los demás, trae sufrimientos físicos y morales, inseguridad, las personas viven temiendo, por ejemplo, si alguien evade impuestos, va a vivir temiendo que alguien lo fiscalice. Deshonor y deshonra, porque ¿para qué estamos con cosas? Cuando alguien es pillado chanchito ahí en el chanchullo, es una deshonra. Por lo tanto, las personas temen cuando viven de esta forma, pero sucumben a esto porque es un espejismo, vuelvo a decirlo, que muchas veces se supone que va a traer algo bueno, pero en realidad siempre es algo malo. Y hablamos que es esclavitud. Y referente a esto mostramos un videíto acerca de pornografía, porque hay gran cantidad de personas que hoy están subyugados a la pornografía, que supuestamente le va a traer satisfacción en el ámbito sexual, pero finalmente es un pozo sin fondo. Dolor. Entonces, ¿cómo escapar de la impureza? Lo dijimos, está ahí también en el capítulo 5, huir. Huir va a ser, y hablamos también de forma muy mínima, pero quiero volver al ejemplo de José, quien supo no creerse el fuerte, porque muchas personas sucumbimos a la tentación solamente porque nos quedamos en el lugar donde sabíamos que había tal tentación y no dijimos, me voy a apartar de esto. ¿Cuál es el manantial? Hablamos de este amor de cónyuge, de este amor para vivir una vida placentera, una vida de comunión, una vida de intimidad sexual y emocional. ¿Y por qué se llega a eso? Y finalmente es porque uno está ciego y el que está despierto con sus sentidos bien puestos, y hoy vamos a hablar un poquito más de esto, en algún punto del camino, puede tomar buenas decisiones. El que está ciego va hacia el abismo. Este ciego desea lo que no debe, anda a costalazos por la vida, porque siempre está sucumbiendo ante sus deseos. Es decir, esos deseos son los que le ciegan la vista, le nublan la panorámica de lo que podría ser su vida. Una vida mejor, una vida de sabiduría. Entonces, el necio es aquel que anda haciendo sus deseos supuestamente, pero finalmente tiene una vida que no le aporta mucho y que finalmente no lleva a ninguna parte. Hoy vamos a hablar de dos temas específicos, uno más grande que el otro. Vamos a hablar en primera instancia y de forma muy breve de la humildad como un requisito esencial de la persona sabia, y en segundo lugar vamos a hablar de la persona sabia, no solamente el sabio, en el sentido de que puede ser hombre o mujer, muchas veces se pone en masculino aquí, pero puede ser hombre o mujer, y vamos a hablar también un poquito de aquello.
Y esta persona sabia debe vivir con los que están a su alrededor, por ejemplo su familia, en también sabiduría. Entonces veamos por qué la humildad es un requisito esencial de la persona sabia. Y para esto vamos a leer parte de lo que es el capítulo 30. Entonces le invito a que me acompañe a Proverbios capítulo 30. Y es prácticamente el final del libro. Dijimos que en nuestro bosquejo que los capítulos 30 y 31 probablemente habrían sido escritos por personas que no son o no eran del pueblo de Israel o del pueblo de Dios. Por lo tanto, los proverbistas, los que hacen esta antología, los que aunan todos estos proverbios, ven que también hay sabiduría fuera del pueblo de Dios. Hay que decirlo, si es en el tiempo de Ezequías, probablemente así haya sido, que los sabios del tiempo de Ezequías reunieron todos estos proverbios, vieron que en estos proverbios, valga la redundancia, hay sabiduría. Y de hecho, muchos postulan por las palabras que hay en este capítulo específicamente y también en el 31, del cual vamos a hablar más adelante, que podrían haber sido nombres como seudónimos de personas que debieran haber sido del pueblo de Dios, porque ¿cómo va a haber tanta sabiduría en gente que no es del pueblo de Dios? Bueno, esa incógnita nos va a quedar a nosotros, pero sin ninguna duda esto es parte de la palabra de Dios para nosotros hoy y quiero que lo disfrutemos. Empiezo leyendo el versículo 1. Dice palabra de Agur, hijo de Jaque, la profecía. Vamos a hablar 2 veces de esta palabra profecía, así que por eso la subrayo. La profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Ahora, ¿por qué sería importante comprender que esto es una profecía? Y no es solamente un proverbio, no es solamente una poesía, no es solamente un texto sagrado, sino que es una profecía. Bueno, la palabra que hay aquí es una que regularmente usan los profetas para decir esto es una carga. Algunos de los profetas llegan a decir esto es tan pesado de entregar, esto es una mochila tan gigante que es una carga que tengo que entregar. Bueno, en este caso lo que vemos como profecía, o que se traduce como profecía, es esta misma palabra. ¿Pero por qué se pone así? Porque probablemente el escritor, el autor de este proverbio, cree que es una carga entregar esto y por lo tanto es una responsabilidad. No puede quedarse con esta sabiduría que él tiene, sino que tiene que entregarla y darla a otros. ¿Y de qué vamos a hablar en este capítulo esencialmente? Ya dijimos la humildad como un requisito esencial para la persona sabia. Y lo vamos a dividir en 2 tópicos. Y el primero es que el sabio se comprende como necesitado. Y eso es algo sumamente importante. Si alguien se cree tan sabio que no necesita de nada ni de nadie, es porque realmente no ha entendido nada. Entonces leo los versículos 2 al 5. Y lo voy a leer en NTV porque es un poquito más claro en este caso que Reina Valera. En Reina Valera va a decir yo soy rudo. Y probablemente para nosotros eso tenga otra connotación de lo que quiere decir el texto. Entonces, así se describe acá. Soy demasiado torpe para ser humano. Entonces cuando Reina Valera dice soy un rudo, soy alguien que en realidad probablemente en nuestros términos suena como alguien muy corpulento, alguien que puede ser agresivo. No está hablando de eso. Parezco un cavernícola. En realidad está diciendo el texto en cómo actúo, cómo pienso. Y este rudo es alguien que no comprende en realidad. Entonces soy como alguien que es alguien que vivió en la prehistoria y que no entiende nada de nada. Sigo adelante, dice, entonces, soy
demasiado torpe para ser humano. Y me falta el sentido común. Me falta el sentido común. No he dominado la sabiduría humana, ni conozco al santo. ¿Quién, sino Dios, sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién retiene el viento en sus puños? ¿Quién envuelve los océanos en su manto? ¿Quién ha creado el mundo entero? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Dime si lo sabes. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Me encanta la forma de presentarse de Agur. Y está usando algunas figuras literarias que son bastante comunes en el ámbito hebreo, en el ámbito del pueblo de Dios. Una de ellas es la exageración, que es, bueno, el nombre técnico es sinécdoque, que es el todo por una parte. ¿Qué quiere decir esto? Él está exagerando que es el más bruto, por decirlo en buen chileno, él es el más bruto, y se pone como el más bruto. ¿Pero por qué? Porque el sabio, este Agur es un sabio, y se pone como bruto, se comprende como un necesitado. Como han dicho tantos filósofos, mientras más comprendo, me doy cuenta que menos sé. El sabio es aquel que entiende que siempre le va a faltar sabiduría. El sabio nunca cree que ya llegó al tope. El sabio empieza a dar cuenta que tiene muchas debilidades. Entonces, este hebraísmo, esta figura literaria, que es de exageración, no es el más bruto, no es el más torpe, está mostrándonos que este sabio, aunque puede enseñar a otro, siempre se reconoce como un ignorante. Porque no hay ninguna persona que tenga todo el conocimiento, no hay ninguna persona que tenga todas las habilidades, no hay ninguna persona que sea tan grande entre nosotros. Muchas veces admiramos a las personas y algo que me llama potentemente la atención es que tantas personas quieran, por ejemplo, sacarse fotos con músicos, con cantantes, con políticos. Y no es que eso esté mal por sí mismo, sino que creo que exaltamos mucho a las personas por ciertas virtudes que pueden tener. Pero finalmente lo que debemos entender es que el único que está por sobre todas las personas es Dios. Y aunque a nosotros todos nos falta mucho en muchos ámbitos, eso no da pie para que nadie se exalte por sobre los demás. Fíjese, sin nombrar por supuesto a nadie, que muchas personas que son figuras públicas creen que están por sobre la ley. Vemos a políticos que creen que no tienen por qué fiscalizarlos. Vemos a futbolistas haciendo trampa por querer parecer algo que no son en realidad. Sin embargo, el que es sabio realmente, la mujer sabia, el hombre sabio, aprende a ver su propia condición y a conformarse con esa condición. Y no es que nos aspiremos a ser más, todo lo contrario, sino que al reconocer quiénes somos, podemos realmente de ahí ir cada día superándonos. Pero cuando realmente nos creemos la estrella del show, cuando realmente creemos que somos extraordinarios, no tenemos cómo crecer. Por eso es que el proverbista dice, el grande realmente es Dios. Yo soy pequeño, yo no soy nadie. Puedo ser alguien comparativamente con otros, pero realmente comparándome con Dios no soy nada. Y de hecho en Reina Valera apunta a algo más. Dice, yo no soy santo, yo no soy justo, dicen otras versiones, sino que el santo es Dios. Puse esta imagen del gato con botas porque puede representar muchas cosas. Porque en esta imagen podría representar la humildad, pero también esta falsa humildad de muchos que después sacan la garra. La humildad genuina no es estar tirado en el suelo, ni ser mendigo.
ni vestir mal, ni ser pobre. Eso no es humildad, sino es reconocer nuestra propia condición delante de Dios, pero aún así querer honrarle con todo lo que somos. Ser humildes es conocernos a nosotros mismos, ver nuestras limitaciones y saber que solamente en Dios podemos estar y ser mejores. Y lo segundo que nos dice este capítulo, y también es muy importante, es que el sabio, la mujer sabia, aprecia lo que tiene. Aprecia la circunstancia en la que se puede desenvolver y entiende su condición como la propicia para dar honra a Dios. Usted y yo hoy tenemos la condición exacta para dar gloria a Dios. Leo los versículos 8 y 9 del mismo capítulo 30. Proverbios 30, 8 y 9 dice: leo desde el versículo 7. Oh Dios, te ruego dos favores, concédemelos antes de que me muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Leo una vez más el versículo 9. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Dijimos entonces en el primer punto que el sabio comprende su necesidad. Y no es que, vuelvo a decirlo, no es que aspiremos a ser pobres, porque eso no garantiza nada. Sino que el sabio comprende y se alegra de que Dios le ha puesto en una condición. A veces llegamos a una condición mala porque realmente no hemos hecho lo necesario ni lo óptimo para estar mejor, pero muchas veces sí, y aún así no conseguimos todo lo que alguien podría desear. Bueno, si ha sido así, debemos alegrarnos de esa condición porque es la propicia para que podamos adorar y servir a Dios. Y debemos reconocer que Dios opera muchas veces en nuestras vidas. Esta semana conversaba, en realidad la semana pasada, conversaba con un pastor acerca de que hay mucha disminución en las conexiones de los cultos en general de las iglesias este último mes. Y yo no le había dado mucha vuelta a este asunto, por qué estaba sucediendo, qué sé yo. Y él me dijo algo que me hizo clic, y no sé si tiene razón, pero probablemente sea así, habría que hacer una investigación más profunda. Y él suponía y decía, creo que a propósito del 10% que se pudo sacar de las AFP, mucha gente ha tendido a estar menos conectada con la congregación y con las reuniones porque supone en su mente, aunque no lo diga, aunque no lo entienda específicamente, supone que ya no tiene necesidad. Y justamente de esto es lo que dice el proverbio: ojalá yo no tuviera tanto como para no comprender que soy un necesitado. Ojalá él no tuviera tampoco como para negar a Dios con mis acciones. Entonces, este fenómeno, no sé si es así como lo decía el pastor, pero podemos verlo por lo menos reflejado en varias cosas. Cuando hay terremotos, cuando hay catástrofes, las iglesias tienden a tener más personas que se congregan, tienden a crecer, pero es por un tiempo corto. Y luego vuelven al punto anterior e inclusive bajan aún más. Probablemente se pueda deber a falencia de nuestras congregaciones, qué sé yo, porque no sabemos mantener a las personas en nuestras congregaciones, traerles con diferentes cosas. Pero probablemente también pueda ser porque muchas veces las condiciones en que nos vemos hacen que nos olvidemos de Dios. Lo que debiéramos hacer según lo que dice Proverbios, pero también según lo que dice, por ejemplo, el libro de Santiago, ya lo estudiamos y es un maravilloso libro, es darnos cuenta que las condiciones a nosotros no nos cambian,
sino que solamente delatan, demuestran quién es quién. Entonces, nosotros debemos preocuparnos siempre de dar honra a Dios con nuestra vida. Tenga mucho o tenga poco. Debemos preocuparnos de dar gloria a Dios, porque el que vive en sabiduría, el que vive, por lo tanto, en el gozo y en la dicha de Dios, es aquel que sabe darle gloria a Dios sin importar lo que tenga o lo que no tenga. No sé si comparte esto último conmigo, pero mucha gente busca a Dios cuando tiene necesidades o crisis muy fuertes. Bueno, pasemos a hablar del segundo tema que les decía antes, y es sabiduría y familia. Y le puse esta imagen no disponible, porque probablemente cuando nosotros pensamos en familia, pensamos inmediatamente en un grupo de personas que se compone por el papá, la mamá, dos hijos medio rubios corriendo por la playa. Esa es la imagen que se nos venden en los comerciales y en todo lo demás. Pero hay muchos tipos de familia que hoy se dan. Una abuelita viviendo con su nieto es familia. Amigos viviendo en un departamento son familias y entablan lazos fuertes, son familia. Y lo que nos dice la sociología hoy es que la familia son grupos de personas que se unen, y puede ser por consanguinidad o no, puede ser por parentesco o no, pero lo importante es que hay lazos que les unen. Eso es lo importante. Por lo tanto, vamos a hablar de la armonía, de la comunión y de la sabiduría que se debe tener al vivir en familia. Debemos entender que la convivencia muchas veces es difícil. No es lo mismo tener un amigo por ahí o conocernos en la iglesia, en el templo, vernos los fines de semana y decir, oye, queda la pinta tal o cual persona, que después pasar 2-3 semanas de vacaciones con esas mismas personas. Uno las conoce mucho más profundamente y se empieza a dar cuenta que no eran tan lindos como se suponía que eran. Y empiezan a haber muchas veces desavenencias. Bueno, imagínense el interior de la familia, que donde no tenemos que actuar, donde no tenemos que ser quienes no somos, porque necesariamente las personas que viven con nosotros nos conocen, y actuar siempre, todo el tiempo, creo que es prácticamente imposible. Finalmente, al pastor, a los líderes, a los hermanos de la iglesia, podemos engañarlo quizás por años o por siempre, pero las personas que viven con nosotros probablemente van a conocer nuestro mal carácter, nuestro mal genio, van a conocer que tenemos muchas taras, que tenemos muchas dificultades. Bueno, pero lo importante de esto es que la persona sabia vive tratando de vivir en armonía y en paz con todos los que le rodean. Entonces, las buenas relaciones familiares son una característica de los sabios. Una característica de las personas sabias es anhelar, desear, contribuir a las buenas relaciones en convivencia. Ellos aprecian, las personas sabias aprecian el real valor de mantener buenas relaciones. Nunca van a decir, esta persona no me importa, o bueno, tú verás. Las personas sabias contribuyen a que todos vivan en armonía. Yo no sé si usted habrá visto este tipo de situaciones, pero hay personas que se aman, pero se hacen mucho daño. He visto, por ejemplo, padres que le hablan mal a sus hijos de su mamá, mamás que hablan mal de alguno de sus hijos cuando el otro no está, y contribuyen a que hayan desavenencias. Esto no es sabiduría. Y de hecho, personas muy inteligentes he conocido en mi vida que hacen este tipo de acciones para, por ejemplo, tener mayor poder sobre algunos. Entonces siempre se hace lo que estas personas quieren, son manipuladoras, qué sé yo. Y esta persona puede ser inteligente, pero no es sabia, porque finalmente ni ella vive en paz, ni en bendición, ni en gozo, ni en dicha, ni las demás personas que podría amar.
pero que sin embargo quiere controlar. Dios nos está poniendo toda esta sabiduría ante nosotros, creo yo, a todos los que hoy estamos conectados, para que nosotros podamos vivir mejor. Así que le invito a que no analice a otras personas, sino que se analice usted y que podamos juntos crecer, que podamos juntos vivir en paz. Y después, luego, si es que quiere y si es que puede, comparte esta sabiduría también, porque también sin ninguna duda, como ya lo hemos dicho, es una característica de los que somos o de los que quieren vivir en sabiduría. Entonces, una persona de sabiduría, y vamos ahora al capítulo 17, luego vamos a retornar al final del libro, vamos a Proverbios capítulo 17, hermoso pasaje, leamos el versículo 1, Proverbios 17:1, lo leo en NTV también, nueva traducción viviente, dice: mejor comer pan duro, donde reina la paz, que vivir en una casa llena de banquetes, donde hay peleas. Una vida de sabiduría, una persona llena de sabiduría, es una persona que valora la paz por sobre los bienes materiales. Es una persona que aprende a valorar a las personas y por lo tanto quiere vivir en armonía con otros, con otras. Y este primer versículo que dice mejor es comer pan duro donde reina la paz, es como lo dijimos cuando hace un par de meses estudiamos poesía, un texto antitético, porque está mostrando una sola realidad. Leo las dos partes, la antítesis. Mejor comer pan duro donde reina la paz, y el contraste es comer pan duro que la casa llena de banquetes, y reinar la paz donde hay peleas. Entonces, no está diciendo que es bueno ser pobre o que es malo ser o tener muchas posesiones y hacer banquetes. No está hablando de eso, sino que el conjunto está diciendo es mucho más valioso que reine la paz a que tener o no tener inclusive estos ricos alimentos. No sé si le ha pasado alguna vez en alguna fiesta, a mí sí me ha pasado en mi historia, no estoy diciendo que sea reciente o no, que en alguna oportunidad, en alguna fiesta donde se celebra con comida, por ejemplo el 18, la Navidad, Año Nuevo, qué sé yo, hayamos tenido alguna desaveniencia y por lo tanto toda esa comida realmente no tuvo ni un sentido. Recuerdo hace muchos años en realidad que pasó algo así y realmente fue funesto. De hecho, la desarmonía tuvo que ver con algo del cual me han molestado bastante últimamente y es justamente mi pelo, porque se echó a perder la máquina de cortar pelo. Antes me lo cortaba bien cortito y se echó a perder y ahí se hizo un desbarajuste porque teníamos que estar en la iglesia, qué sé yo, y quedó la escoba. Bueno, en ese tiempo creo que, aunque no una gran pelea, creo que no todos actuamos como debimos. Por ejemplo, yo debiera haberme cortado el pelo mucho antes, no antes de salir a la reunión. Claro, ¿cómo iba a adivinar que la máquina se iba a echar a perder? No se puede, pero hay un montón de cosas que todos podríamos haber hecho mejor para vivir en armonía. Lo importante de esto es aprender la lección. Decir, bueno, hace varios años atrás yo actué de esa forma, y si me volviera a pasar, me he superado, aprendí la lección, entiendo que la palta reina, el mejor asado, o no sé lo que le gusta a usted, a mí me gusta el lomo de tavo asadito, me encanta eso, es mucho de mucho menos valor que las personas.
Ahora, uno puede decir eso abiertamente cuando está en calma, está en paz, pero realmente cuando uno actúa así a diario, esto se tiende a entender por los demás, se tiende a ver por los demás. En segundo lugar, una vida de sabiduría, ¿cierto? En las relaciones personales, una persona que es sabia entiende que su vida no es perfecta, pero aún en esa imperfección debe honrar a Dios. Todos pasamos dificultades, todos y todas pasamos dificultades. Sin embargo, aún en esa vida imperfecta, no estamos hablando de imperfecciones propias, sino que en la vida imperfecta vamos a tener problemas de salud, económicos probablemente, o de algún otro tipo, emocionales, qué sé yo. Aún esa vida es la propicia para honrar a Dios. Sigo leyendo, voy a leer el 2 y 3. El sirviente sabio gobernará sobre el hijo sin vergüenza de su amo y compartirá la herencia con los demás hijos. 3. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. No sé si recuerda también en el libro de Santiago cuando estudiamos, pero lo vuelvo a repetir por si alguien no habría estado ahí. Las circunstancias de la vida, y ya me ha salido 2 veces en esta misma clase, la vida de sabiduría es aquella que entiende que las circunstancias no le transforman. Y eso lo dice Santiago capítulo 1. Porque en realidad las pruebas son la oportunidad propicia para demostrar que hemos sido pulidos por Dios, que Dios nos ha transformado. Por lo tanto, el cristiano verdadero, el sabio verdadero, es aquel que a pesar de las dificultades que pueda tener, como Job, no deshonra a Dios, sino que muy por el contrario, aprende de esas circunstancias difíciles y da gloria a Dios con todo lo que es. Así que mi amado hermano y hermana, si usted está pasando alguna dificultad, recuerde que es la oportunidad perfecta que Dios nos otorga para seguir honrándole con todo lo que somos. Tercero, el sabio anhela una buena comunicación. Leo los versículos 27 y 28. Proverbios 17, 27 y 28. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios y permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Ahora, este proverbio no nos está llamando a ser personas que no se comunican. Muy por el contrario, si uno lee el contexto, es justamente otra cosa a lo que apunta el texto. Es a no hablar de más. Cuando alguien nos pregunta alguna cosa, por cortesía se responde. El hombre necio no puede controlar su lengua, dicho en otras palabras. Tiende a hablar más de lo necesario y tiende a hablar cosas innecesarias o que en descontrol. El sabio puede no ser inteligente necesariamente, pero sabe cuándo callar, sabe cuándo hablar. Por lo tanto, el sabio es alguien que domina su forma de comunicación, que aprende a controlarse. Lo digo de otra manera, el que vive en el espíritu también tiene dominio propio, porque a veces es necesario, por ejemplo, no discutir algunas cosas porque los trapitos sucios se lavan en casa. Y hay algunas discusiones, por ejemplo, de matrimonios que son insostenibles delante de amigos, familiares, porque simplemente va a armarse algo mayor. Probablemente esa discusión se deba tener en casa, en el dormitorio, sin los hijos. Estoy poniendo solamente una opción de muchas que podrían darse. El hombre y la mujer sabia aprenden dónde y cuándo hablar, con quién hablar. Muchas personas se han desprestigiado muchísimo porque no saben a quién contarle sus secretos. A veces se confía en personas solamente que conocemos un par de meses y le decimos intimidades tan profundas que nos pueden
traer tanto desprestigio. El hombre y la mujer sabia entienden cuándo, dónde y con quién hablar. Si busca consejo, porque probablemente en alguna dificultad necesitemos consejo, sepa con quién conversar, entienda con quién conversar, analice a las demás personas, vea quiénes hablan mal de otros y a ellos no se los cuente, no se los cuente por nada, por más que parezcan su mejor amigo o amiga, no les cuente sus cosas, porque el sabio es aquel que aprende a saber a quién contarle sus cosas, de qué manera decirle sus cosas, y la buena comunicación es relevante. Ahora, yendo al pasaje mismo, el sabio y la sabia son aquellos que también tienen una buena comunicación al interior de su hogar, al interior de su familia, con quien quiera que sea que formen esta familia. Aprenden a decir las cosas correctamente, a pedir por favor, a decir disculpa, perdóname, a callarse y entender lo que el otro está diciendo, no tratar de disparar mientras el otro habla, a comprender al otro. El sabio entonces no solamente quien sabe decir las cosas, sino también quien sabe escuchar. La buena comunicación no es solamente lo que yo digo, sino también lo que yo interpreto de lo que los demás me están diciendo. ¿Le ha pasado que usted dice algo y el otro lo malinterpreta? Probablemente sí. Es muy seguro que así le haya pasado. Bueno, el problema es que nosotros también muchas veces cometemos el mismo error. Que interpretamos mal lo que otros dicen y le damos un sentido que realmente el otro no tiene. Entonces, el sabio y la sabia son personas, deberíamos ser personas que comprendemos al otro, que somos empáticas y que por lo tanto queremos entender lo que el otro dice, quiere decir, y también nos damos a entender de una manera correcta. En cuarto lugar, y ahora sí nos vamos al último capítulo, y esto lo junté, ¿cierto? Veníamos hablando de una vida de sabiduría en las relaciones personales, pero ahora nos vamos al capítulo 31. En cuarto lugar, una vida de sabiduría es una que comparte una vida, que comparte sus experiencias con sus semejantes. Entonces le damos Proverbios capítulo 31, Proverbios 31, y vamos a empezar leyendo desde el versículo 1. Y aquí nuevamente aparece la palabra profecía, masa, que es carga nuevamente. Aquí dice mensaje, pero realmente es una carga. Este último capítulo del libro de Proverbios, y no es la última clase, por favor no me entienda mal, estamos picoteando por aquí y por allá en este libro, lo estamos haciendo más bien de una forma temática, vamos a terminar la próxima semana. Este libro termina hablando una mujer, la madre de Lemuel, quien representa aquí a la sabiduría misma. Es decir, esta mujer es sabia. Entonces cuando Lemuel escribe esto, porque es el hijo el que escribe, es lo que su madre le enseñó. Los dichos del rey Lemuel contienen el siguiente mensaje que le enseñó su madre. Entonces cuando el rey Lemuel escribe, este rey que no es judío, escribe de lo que aprendió de su madre. Entonces en este compartir de la mamá vemos que hay una enseñanza que se puede seguir compartiendo. Por eso puse esta imagen de una persona que va guiando a otro con luz. En realidad todos debiéramos tener luz para que otros nos sigan. De hecho el Nuevo Testamento nos encarga que hagamos discípulos. Porque nosotros seguimos a Cristo, que es el más sabio de todos. Vivir con sabiduría es seguir a Cristo. Entonces es una masa, es una carga, es una responsabilidad para todos nosotros. En primer lugar, los que queremos vivir con sabiduría, es también
compartir esa sabiduría con otros para que todos vamos por el mismo camino, por el mismo sendero de la sabiduría, siguiendo a nuestro Señor, Salvador, nuestro Maestro, por excelencia, que es Cristo. Este compartir con nuestros semejantes, con nuestra familia, se hace por amor. ¿Y qué es lo que dice el versículo 2? Oh hijo mío, oh hijo de mi vientre. En Reina Valera dice, hijo de mis entrañas. Oh hijo de mis votos, dice en NTV. ¿Por qué le enseñó a esta mujer, la mamá, a Lemuel? Simplemente porque lo amaba. El sabio aprende a relacionarse de una forma no solamente amistosa, sino que por y con amor con los que le rodean. Entonces enseña a los demás porque les ama. No les corrige porque le molestan. No los corrige solamente, por ejemplo, en el caso de los hijos. No, sino que muy por el contrario, quiere que ellos sean mejores, que ellos vivan una vida de felicidad, de dicha plena. Entonces, cuando el sabio corrige, no es con un látigo, no es con una vara, no es a charchazo, sino que realmente es en amor. Y fíjese las palabras que tiene esta mujer. Oh hijo de mis entrañas, oh hijo tan querido. Las entrañas representaban para los judíos donde nacía el amor y todos los sentimientos, las emociones. Es como que nosotros dijéramos, oh hijo de mi corazón, oh hijo de mi corazón. Eso es lo que está diciendo esta mujer. Oh hijo de mis entrañas, oh hijo tan apreciado. Bueno, y eso es lo que nosotros debiéramos también sentir por aquellos que nos rodean, por nuestra familia. Tercero, esta luz que lleva el sabio muestra los peligros de una vida licenciosa. Y aquí volvemos a lo que hablamos la clase pasada, el capítulo 5, una vida de inmoralidad. Una vida licenciosa en este caso, porque no solamente habla de inmoralidad sexual, sino que una vida de permisividad continua. Hay peligro. No sé si se acuerdan de que mostramos un pequeño videito de Don Ramón mostrando peligro, porque el necio corre peligro, que eso es necesario. Hablamos de este fatuo, de esta persona que es débil de carácter, la clase anterior. Hablamos de esta persona que en realidad es un simple, un simplón, una persona que no se da cuenta de los peligros que corre en la vida. ¿Por qué? Porque es un necio, es un torpe. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, el sabio es aquel que comprende los peligros que hay para su vida, pero también se los puede mostrar a otros, para que otros también no tropiecen con piedra, no caigan por el abismo, para que otros no tengan que cometer errores en su vida. Leo los versículos 4 al 7 de este mismo capítulo, el último capítulo de Proverbios 31, 4 al 7 dice: no es para los reyes, oh Lemuel, recordando que Lemuel es el rey, y su mamá le está diciendo esto: no es para los reyes, oh Lemuel, beber mucho vino. Si tú eres rey, si tú vas a ser rey, le está diciendo a Lemuel, no es para ti el beber mucho vino. Los gobernantes no deberían ansiar bebidas alcohólicas, pues si beben, podrían olvidarse de la ley, y no harían justicia a los oprimidos. Las bebidas alcohólicas son para los que se están muriendo, y el vino para los que sufren angustias amargas. Que beban para olvidar su pobreza, y nunca más se acuerden de sus problemas. Probablemente si alguno lee este texto está pensando que se está refiriendo a que no hay que beber bebidas alcohólicas. Pero no está hablando de esto el texto, sino que está hablando en contraposición a tener los sentidos bien puestos, a pensar bien. Este hijo de mis entrañas, oye, tú que tienes que pensar bien porque tienes un puesto de responsabilidad para hacer justicia. Tú tienes que pensar bien, ocupar la mente que tienes lo más limpia posible para poder hacer justicia correctamente. Entonces,
lo que está hablando el texto es en contraposición a esta persona que debe gobernar y juzgar bien, está en contraposición con aquel que no tiene esas responsabilidades. Cualquier clase de sustancia, está diciendo por lo tanto, que pervierta la justicia no es para los sabios, porque los sabios toman buenas decisiones, siempre están con sus sentidos alerta. Y aquí quiero hacer referencia a un texto que me encanta mucho, un pasaje que me encanta mucho, pero que muchas veces se interpreta mal, y me refiero a Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5, versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ahora, está hablando de no tomar vino o de no tomar bebida alcohólica, y aquí hago un paréntesis: yo no tomo nada, pero tampoco me produce nada si alguien lo hace, porque no está prohibiéndolo. El asunto es este: antes bien sed lleno del Espíritu, dice Efesios 5, 18. Entonces está poniendo en contraposición a aquellos que se embriagan, que no pueden razonar correctamente, con aquellos que viven en el Espíritu, que son aquellas que piensan de acuerdo a las cosas del Espíritu. Son los que cantan himnos, salmos, cánticos espirituales que se edifican mutuamente, según Efesios capítulo 5, y que se someten unos a otros porque aman a Dios y aman también a su prójimo. Entonces, estaba mostrando esta mujer sabia los peligros de una vida licenciosa, los peligros de una vida sin actuar con sentido común, sin actuar razonando, pensando bien. Entonces, cualquier cosa que pervierta los sentidos es nociva. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, muchas personas tienden a no pensar bien cuando están controladas por sus emociones. Entonces lo que hay que aprender ahí también es a controlar esas cosas, porque cualquier cosa que no nos haga razonar bien nos va a hacer actuar inmediatamente como necios. En segundo lugar, lo que esta mujer le muestra como peligro a su hijo es la inmoralidad sexual, y como ya hablamos la semana anterior, solamente lo vamos a mencionar. Dice el versículo 3: no desperdicies tu vigor con mujeres, esas que arruinan a los reyes. Ahora, ¿por qué es tan importante en este caso que sí se lo diga a su mamá, a este rey? Quiero dar un ejemplo. En el Pentateuco nos dice que Dios de antemano le dice al pueblo de Israel: ustedes algún día van a tener rey. Yo siempre debiera ser su rey, pero algún día ustedes van a tener rey. Pero cuando este rey venga, estoy hablando de Deuteronomio capítulo 17, debe cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles? Que no debe enriquecerse, no debe tener muchas mujeres, no debe tener muchos caballos. Bueno, esas tres condiciones por lo menos debía cumplir. Y si uno se fija en la vida de, por ejemplo, de Salomón, que es que le escribe probablemente gran parte de los proverbios, pero al final de su vida, cuando ya haya pasado varias cosas malas, él comete muchos de estos errores. Y de hecho la Biblia nos muestra en los libros históricos que comete muchos errores a causa de esto. ¿Por qué sería que no debían tener muchas mujeres? Porque los reyes tendían a casarse con mujeres de otros pueblos para hacer alianzas estratégicas, políticas, y los arrastraban a la religión de aquellos otros pueblos. Entonces probablemente en el caso de este rey Lemuel, lo que le está diciendo su madre es: fíjate bien con quién vas a relacionarte, no solo porque pueda ser una mujer mala, sino porque en realidad cualquier alianza que uno haga lo puede llevar a la perdición. Entonces, yo lo pongo para nosotros hoy como inmoralidad sexual. No permitas que ninguna alianza que hagas te perjudique. No porque una persona es atrayente de alguna forma,
va a ser la mejor para ti. Cuida con quién compartes tu vida. Cuida con quién compartes tu vida. D. Siempre está de parte del más débil. Y esto también me gusta mucho. El sabio siempre está de parte del más débil. Leo los versículos 8 y 9. ¿Por qué no debía este rey Lemuel beber mucho vino, ni ser dado al vino, ni perder el juicio? Esta mamá le dice, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Habla por aquellos que no tienen voz. Garantiza justicia para todos los abatidos, para aquellos que están en problemas. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se le haga justicia. Wow. Aquí me parece estar escuchando a Jesús, y no solamente escuchando a Jesús, sino viendo a Jesús caminando por las calles, dándole vista a los ciegos, compartiendo el pan con el necesitado. Aquí me parece estar viendo una imagen potente de aquellos que, porque han recibido misericordia, es que pueden dar misericordia. El sabio es aquel que defiende la causa del más débil, aun cuando pueda ser perjudicial para sí mismo. Y aquí, perdónenme, pero vuelvo de nuevo al capítulo 1 de Santiago, donde dice que la religión verdadera, sin mácula, esta devoción a Dios verdadera, porque esa es la palabra que se usa ahí para religión, no como la usamos nosotros hoy, la devoción genuina a Dios es compartir tu pan con el necesitado, es estar con la viuda en su necesidad, es estar con el huérfano en su necesidad. El verdaderamente devoto de Dios, el hombre y la mujer sabia, son aquellos que a pesar de que les pueda traer alguna consecuencia negativa, están de parte del débil. Quiero leer también Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Leo el versículo 9. Y ustedes, amos, jefes, traten a sus esclavos de la misma manera. Traten a las personas que trabajen para ustedes de esta misma manera. ¿Cómo? Como Cristo les ha tratado. No los amenacen, no los amedrenten, dicen otras versiones. Recuerden que ambos tienen al mismo amo en el cielo. El Señor de todos es Dios. No aquellos, no los patrones. Y Él no tiene favoritos. Lo vuelvo a leer completo sin interrupciones. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen al mismo amo en el cielo y Él no tiene favorito. Leo ahora Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 25. Dice, pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Lea ahora Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6, versículo 5. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Versículo 9. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen al mismo amo en el cielo y Él no tiene favorito. Pablo ocupa casi las mismas palabras acá, en Colosenses y en Efesios. Y lo que está diciendo es que simplemente Dios no tiene favorito y por lo tanto nosotros, actuando en justicia, tampoco debiéramos tenerlos. Ninguna favorito. Siempre debiéramos actuar justamente. Así que ojo ahí con dando la presa más grande a algunos siempre. Ojo por ahí. Quinto, una vida de sabiduría, ¿cierto? O una persona sabia es aquella preocupada de su familia y sus
necesidades. Y quiero dejarlo aquí. Vamos a seguir la próxima semana con esto. ¿Por qué? Y vamos a empezar con esto la próxima semana. ¿Por qué? Porque este pasaje de aquí en adelante, que se ha llamado la mujer virtuosa, para que sepan de qué va a hablar la próxima semana, léalo, se ha malinterpretado mucho, mucho, mucho. Y aquí vamos a tratar de darle un sentido, un poquito distinto, y vamos a tratar de que sea de bendición para todos y todas. Creo yo que la palabra de Dios siempre nos está hablando a todos y a todas nosotros. Por lo tanto, la palabra del Señor de alguna forma debiera conducirnos a ser mejores. Así que les invito a que juntos podamos orar al Señor. No sé si hay alguna pregunta. Voy a empezar a leer los comentarios antes de orar. Mi hermana María Isabel, qué rico que esté viendo. Dios la bendiga mucho. Quique también, qué bueno que pueda escribir. Bueno, dice Quique que comparte eso de que algunos se olvidan de Dios, ¿cierto? Y luego algunos se olvidan de Dios cuando Él les soluciona los problemas. Quique dice, es muy parecido al ciclo de los jueces. Y tienen mucha razón, ni siquiera se me había ocurrido. Tienen mucha razón. La Kela está escuchando a Antofagasta. Un abrazo, Kelita. Dios te bendiga. Mi hermano Máximo, lejos de Dios no hay paz. Totalmente de acuerdo. Mi hermano Gerardo, bendición para usted. Qué bueno que esté escuchando con su familia. Dios les bendiga mucho. Bueno, no hay preguntas, así que vamos directamente a orar y a decirle, Señor, ayúdanos a vivir en sabiduría. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu amor, tu misericordia, porque siempre tú eres fiel. Rogamos, Señor, que podamos vivir en armonía con todos nuestros semejantes, sobre todo con aquellos que viven bajo nuestro mismo techo. Ayúdanos, Señor, a ser de aquellos que anhelan la paz, anhelan tu bendición más que cualquier otra cosa en el mundo. Ayúdanos, Señor, para vivir en gozo que solamente tú puedes dar a nuestros corazones. Si hemos fallado, Señor, aprender a pedir perdón, disculpa a quien debe ser y a cambiar, Señor, porque no basta con las palabras, debemos accionar. Oh Señor, si alguno de nosotros necesita ayuda en este sentido, proporciónale esa ayuda, ya sea bíblica, emocional, psicológica o de cualquier índole. Oh Señor, para que superemos juntos los malos momentos y que podamos disfrutar la dicha que hay de vivir en la paz y en la sabiduría que solamente tú puedes dar. Oh Señor, recurrimos una vez más y creemos a tu palabra, la cual dice que tú nos darás sabiduría abundantemente y sin reproches si la pedimos a ti. Y así, Señor, lo hacemos en esta noche. Señor, danos sabiduría, la necesitamos. Hoy, como Agur, decimos, Señor, que no somos los más sabios, no somos los mejores en muchos aspectos. Sin embargo, en ti, Señor, creemos que podemos superar muchos obstáculos y ser mucho mejores para honrarte y glorificarte a ti en todo. Señor, que nuestra vida sea una luz que alumbre el camino de muchos, que otros puedan seguirnos solamente porque tú vives en nosotros y que realmente no seamos nosotros los maestros, sino que seas tú a través de nosotros. Sé tú el maestro de nuestras almas, sé tú el maestro para nuestras vidas y por lo tanto que podamos seguirte a ti y que otros nos sigan a nosotros porque realmente ven a Cristo en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga mucho y realmente es una bendición poder compartir con ustedes este tiempo. Y recuerde, la próxima semana vamos a estar en nuestra última clase, así que póngale todo el pino, lea el último capítulo de Proverbios, que lo vamos a estar compartiendo. Un abrazo gigante para todos y todas. Chau.